Bien, muchachos, entonces hoy nuevamente para darles la bienvenida al módulo 3 de este tema de trabajos en caliente. Vamos a seguir desarrollando los diferentes puntos que lo tenemos ya como compuesto dentro del curso. Ya hemos hablado del tema 1 acerca de ver normativas, procedimientos, definiciones, responsabilidades en el tema 2 y hemos visto lo que son trabajos con amoladoras, trabajos con equipos oxicorte. Bien, hemos visto también, perdón, amoladoras, no, sino hemos visto máquina de soldar, trabajos con máquina de soldar. Ahora desarrollamos entonces nuestro tema. El esmerilado. Este es otro tipo de actividad. Vamos a ver entonces todo lo concerniente a este trabajo. ¿Qué viene a ser una moladora? Mayormente estos equipos usamos nosotros para hacer cortes, para hacer desbastados con metales. Por eso esta moladora no es para trabajar con madera. Muchos cometen el error de colocar discos de madera. No está diseñado. Estas máquinas tienen un diseño exclusivo que solamente es para cortar metales, mayormente. Algunos lo están utilizando para cortar mayólicas. Sin embargo, su diseño original es metales, ¿no? Metales. Y hay diferentes medidas, pequeñas, medianas, más grandes. Por ejemplo, tenemos la 4.5, la que le decimos la Baby. Tenemos la de 7 pulgadas, 9 pulgadas, la tronzadora, 14 pulgadas, etc. Es una máquina que se alimenta de energía eléctrica y utiliza para lo que es corte disco delgado, ¿no? Un disco delgado abrasivo, que sirve para hacer cortes y que tiene una característica de ajuste. Y como ven en la figura, este disco, el momento de trabajar con esta máquina, lo que bota son residuos metálicos, pero candentes, así como se ve, como luz. Este tipo de imagen a través de la fotografía se puede ver cómo estas lucecitas son como lanzueletas, porque la cámara al momento de capturar, lo captura de esa manera. Esos son en pequeño, que cuando ingresan a nuestros ojos son como pequeñas lanzas y nos hace mucho daño. Entonces, las amoladoras están compuestas, ¿no? Tiene dentro de sus características tener un conductor alimentador de energía eléctrica. Aparte de eso, tiene su botón que se va a utilizar para trabar el disco, que tiene que estar en buenas condiciones. Tiene un indicador de dirección de rotación también, ¿no? Ustedes pueden ver por los números, ¿no? Esto gira en ese sentido que indica la imagen. Tiene aparte el eje, ¿no? El eje donde va la rueda, la tuerca, ¿no? Tiene tiene la guarda, ¿no? Esta es la guarda. Aparte, tiene también lo que es la contratuerca. Ahí tenemos. Después tenemos la pestaña externa que ajusta el disco. Esta es la que va a ajustar el disco. Después tenemos también el mango de la moladora, por eso se utiliza con 2 manos, mango lateral. Y y además tenemos el mango, ¿no? Donde tenemos el interruptor de encendido. Eso tiene una traba, ¿no? Antiguamente se activaba así rápidamente y accidentalmente se volvía también a hacer lo mismo. Esto traía accidentes. Hoy no. Esto tiene ya un seguro, inclusive algunos tienen un protector. Bien. Las actividades que realizan son para cortar, para rebanar, desbastar, ranurar, lijar, sacar óxido, pulir, etc., ¿no? Esas son sus actividades. Daños a la máquina. ¿Qué cosa podría pasar? No se debe emplear el cable para transportar o arrastrar. O sea, esta máquina, este equipo, no debemos llevarlo cogido por el cable, ¿no? Sino a través de su mango. Porque si nosotros lo cogemos por cable, esto se puede desconectar. Y para desenchufar esta máquina hay que cogerlo del mismo enchufe y no jalar del cable, ¿no? No hay que jalar del cable. Por su mal funcionamiento esta máquina, por las anomalías que podrían presentar, son cuando hay ausencia de movimiento, dice porque tiene problemas mecánicos.
puede haber problemas en el interruptor que está defectuoso, no tiene bien, corten los cables, muchas veces hace un falso contacto, o sea, pero esa situación no es para que nosotros tengamos que como que darle mantenimiento a esta máquina, corregir, porque normalmente estas máquinas solamente lo pueden arreglar las personas o los trabajadores capacitados, los trabajadores autorizados, cualquiera no lo puede tocar. Cuando hace mucho ruido es porque hay algún tipo de vibración, una vibración excesiva, o sea, ya está haciendo hay una falla. También puede haber falla en el disco, ¿no? El disco a veces no está montado adecuadamente, entonces empieza a ser una especie de ola. Ese es peligroso, porque puede reventar el disco. Entonces, el ruido mayormente porque los dientes que tienen los engranajes ya están desgastados y esto produce un ruido muy fuerte. Entonces, eso significa que las muelas de ese engranaje se rompen o están desgastados. Ya no nos sirve. Luego, cuando no tiene potencia suficiente, dice, o se calienta, su calentamiento es anormal, porque dice, esta máquina está requiriendo más potencia de la que tiene, o sea, lo estamos forzando. Entonces, la tensión de alimentación es insuficiente. Entonces, cualquiera de este tipo de situación, inmediatamente debemos ponerlo en conocimiento de nuestros jefe inmediato superior e internarlo en el almacén. No tratar de solucionarlo. Ya tenemos ese sonido extraño, ese calentamiento anormal, ¿no? O cualquier otra situación, inmediatamente se reporta que la herramienta ya no se encuentra en buen estado. Otros riesgos, caída al mismo nivel, por ejemplo, o distinto nivel. Mayormente las caídas a nivel es porque hay desorden, no hay orden y limpieza, o porque el cable está interrumpiendo nuestro libre tránsito. Nos podemos trompezar y luego caer. Entonces, eso también nos puede desequilibrar y caernos a nivel. Y si estamos trabajando en altura, también a desnivel, ¿no? Cuando hay un desequilibrio, dice, por alguna reacción imprevista, no tenemos baranda, no trabajamos con arnés, entonces fácilmente podemos caer. En general, dicen todas las herramientas rotativas, existe riesgo de que el cuerpo de la máquina tienda a girar en sentido contrario cuando la herramienta se atasca, o sea, también puede producir ese fenómeno. El giro producido en un atasco tiene que ser soportado por el operador a menos que se transmita la pieza trabajada y esta salga despedida, pues eso es peligroso. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer el corte. Golpes al trabajar piezas inestables. Vamos a cortar de repente algo y no lo tenemos sujeto como corresponde. Esto puede caer y golpearnos, ¿no? Otro es corte por contacto con el disco o por rotura. O sea, cuando este disco se desprende, se rompe, ¿no? Y sale disparado. Esa proyección de esos fragmentos del disco roto pueden caernos en la cara, en el cuerpo. La herida en los ojos son por la proyección de las partículas, o sea, cuando estamos nosotros amolando y esas partículas de metal candescente nos puede caer a los ojos, a la cara, nos puede quemar. Otras quemaduras por la chispa misma que tiene. Un momentito. Un momentito. José, tu cable. Tu cargador. Ya, entonces se producen, ¿no? Por estas esquirlas que salen proyectadas candescentes, pueden chocar con material inflamable, después producir incendio, producir quizás hasta una explosión, si son algún tipo de cilindros presurizados, por ejemplo. Puede incluso, dice, darse el caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos, ¿no? Cuando estamos quemando ese componente, ¿no? Ese gas o ese humo nos puede hacer daño también. La inhalación de estos polvos del material. ¿Qué medidas de prevención debemos tener? La primera medida, dice, es la más elemental, es elegir la máquina de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Si son para hacer amolados permanentes, ¿no? De grandes estructuras, entonces utilizar una amoladora pequeña lo estaríamos desgastando, ¿no? Esto se podría
se podría fácilmente malograr, porque las máquinas pequeñas utilizan los soldadores para hacer algún tipo de corte de rebaba, para trabajos así puntuales nada más. Pero si queremos dar forma, alinear, trabajos más, que duran más, necesitamos de máquinas que tengan mayor resistencia, mayor fuerza. Cuando ya no utilizamos, ¿no? Cuando ya dejamos de utilizar la moladora, vamos a decir, porque tenemos que hacer algo, no terminamos el trabajo, sino dejamos por un momento, inmediatamente se debe desconectar. ¿Por qué? Porque esto puede provocar o puede dar ocasión a que se energice nuevamente en forma involuntaria y nos puede hacer daño. Si queremos cambiar el disco, ¿no? O hacer cualquier cosa con la máquina, tenemos que desconectar primeramente, no conectado. Eso es muy peligroso. Bien. En cuanto a los discos, conviene, dice, recordar que son muy frágiles, ojo, son muy frágiles, por eso si nosotros no hacemos un uso correcto en el momento de amolar o de cortar, estos discos, a lo menos el de corte, fácilmente se puede quebrar y nos puede hacer daño. Siempre deben estar secos, o sea, no deben estar chancados, agrietados, ¿no? Mojados. Y antes de empezar a montar un disco, hay que comprobar, dice acá, ¿no? Que es para la máquina, es el adecuado. Por ejemplo, vamos a ver el diámetro, ¿no? Que tenga el disco. Muchas veces cuando utilizamos discos para las amoladoras de 9 pulgadas, 7 pulgadas, nos queda un remanente, ¿no? Que da casi exacto para una amoladora de 4.5 y pensamos que eso está bien. Sin embargo, son de diferente velocidad y eso puede ser peligroso. No, eso está totalmente prohibido. Y hay que analizar, antes de nada, hay que fijarse que no tenga ningún tipo de desperfecto antes de colocar el disco. Los que están deteriorados, por supuesto, inmediatamente no se utilizan y el disco debe entrar así, exactamente en el eje de la máquina, ¿no? O sea, sin necesidad de apretarlo, de meterle fuerza, ¿no? Y no debe dejar holgura, o sea, no tiene por qué bailar el disco. Algunos utilizan adaptador, no necesario adaptador. El disco ingresa así como está ya diseñado. Para apretar la tuerca, ¿no? de estas amoladoras, debe hacerse con cuidado para que el disco quede firmemente sujeto, pero no ajustarlo demasiado que lo podamos reventar. Entonces es importante, dice, hacer rotar el disco manualmente para verificar que está bien centrado, ¿no? Le damos vuelta con la mano sin energizar todavía para ver si está bien con la carcasa con el protector, no vaya a estar chocando. Y no hay que someter el disco a esfuerzos extraordinarios, ¿no? Intentando ayudar a la máquina a querer cortar más rápido presionando. Esto lo que puede hacer es romper el disco y hacernos daño. Y no someterlo a esfuerzos laterales inadecuados. Tiene una postura la moladora, ¿no? Además, no debemos utilizar la máquina en posturas que obliguen, dice, a mantener por encima de los hombros. ¿Por qué? Porque nos podemos cansar y la máquina prendida, eso nos puede hacer daño, nos puede cortar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una posición antiergonómica. La ergonomía dice que debemos trabajar no con las manos por encima de los hombros, sino en 90 grados y tampoco por debajo de los hombros, ¿no? Tiene una posición. En general, dice, son los muchos factores que se influyen para utilizar una máquina en forma muy segura, ¿no? Otros factores que tienen que ver con la habilidad del usuario también. O sea, si el usuario nunca en su vida utilizó esta máquina, va a tener temor. Entonces, no va a saber utilizarlo y esto es muy peligroso. Por eso, personas que van a utilizar la moladora tienen que ser personal capacitado y personal entrenado. De lo contrario, esto podría terminar en un accidente. Hay que tener cuidado. La habilidad del usuario, o sea, la destreza es muy importante, no olviden. O sea, tiene que estar capacitado, entrenado al uso de estas máquinas. El tipo de material también. ¿Qué tipo de material vamos a trabajar? No olviden que si queremos cortar madera, eso no es con este disco, tampoco es con la moladora. Para eso, para cortar madera debemos utilizar una radial, ¿no? Que son máquinas especialmente para madera.
Las condiciones ambientales también son un factor muy importante por ser una máquina que es alimentada por energía eléctrica, fácilmente puede, al contacto con el agua, electrocutarnos. ¿Qué instrucciones entonces debemos tener con estas amoladoras? Antes de comenzar a trabajar, hay que tener el EPP de acuerdo a lo que dice el procedimiento para esta actividad. La empuñadura lateral en función al trabajo que vamos a realizar. Comprobar que los trabajos que se hacen cercanos no puedan generar riesgos, o sea, que no vayamos a trompezarnos, que no vayamos a golpearnos, etc. Al momento de trabajar, hay que verificar primeramente, o antes de trabajar hay que verificar que nuestras protecciones colectivas, sea nuestra malla, nuestros conos, nuestros letreros, estén debidamente colocados, porque tiene la intención de persuadir a que nadie se ingrese, porque es peligroso. Ahí hay chispa, ¿no? Y que hay algunos trabajos, dice, y que existan la protección colectiva necesaria cuando se hacen trabajos en altura, por ejemplo. Muchas veces hacemos trabajos en altura, pero la chispa cae hacia el nivel inferior, entonces ese nivel inferior debe estar protegido, debe tener una señalización, sus letreros, si es posible tener un vigía. Normalmente el procedimiento, cuando hacemos trabajos en altura, pide que haya 2 vigías de fuego, un vigía en la parte donde se hace el trabajo y otro vigía en la parte inferior. ¿Con qué intención? Para controlar la chispa y además controlar que nadie se ingrese. Y en caso necesario, hay que colocar los biombos, las mantas, etcétera, ¿no? Si vamos a trabajar cerca de repente de algún lugar donde exista vehículos, donde exista equipos, hay que taparlos, hay que protegerlos. La zona, el área de trabajo, orden y limpieza totalmente libre y limpio de obstáculos, ¿no? Nada libre de obstáculos, nada de una probabilidad de trompezarme. El cable o la extensión que voy a utilizar para la moladora no debe estar por el piso, tiene que ser aéreo, y si es por el piso tiene que estar enterrado, es lo que nos dicen los estándares. Y asegurarse que cuando se hacen los trabajos con amoladora, queden lejos de los materiales combustibles. Por eso se habla en la figura decía mínimo 10 metros 60, pero lo ideal es 15 metros a 20 metros. Y además disponer de un extintor contra incendios cercano al lugar de trabajo y con un vigía al costado para que en caso de un amago de fuego, nos pueda rápidamente controlar. Durante el trabajo hay que situarnos siempre sobre un lugar estable, lo más horizontalmente posible, dice, no a desnivel, donde podamos caer de repente, y con nuestros pies bien apoyados, porque la máquina a veces, por su velocidad que tiene, nos puede encontrar mal parado, y después podemos sufrir de repente una desestabilización y cortarnos. Bajo ninguna razón retire y opere la máquina sin la debida guarda. Prohibido totalmente trabajar con amoladora sin guarda. Y en caso de trabajar sobre piezas de un pequeño tamaño o equilibrio inestable, esta pieza tiene que asegurar bien. Por eso utilizamos los martillos de banco, una prensa que esté bien asegurado, porque estos materiales que son, por ser pequeños, pueden caer, pueden desestabilizar y romper el disco. Para máquinas totalmente, dice para parar la máquina, o sea, la máquina que esté parada totalmente, antes de cogerlo, ¿no? Antes de utilizarlo, tiene que estar, o sea, cuando ya lo tenemos bien cogido, recién le vamos a dar movimiento. No podemos agarrar la máquina cuando está en movimiento, o sea, eso tiene que tenerlo bien agarrado. Y cuando la iluminación natural sea insuficiente, debemos empezar a tener iluminación artificial que tenga casi la misma intensidad de una fuerza, de una luz, de una iluminación natural. No se puede hacer con un foco, con una linternita que no se ve bien, nos podemos cortar, muy peligroso. Y tras finalizar el trabajo con la moladora, hay que desconectar la máquina.
Desconectamos la máquina, quitamos los cables, enrollamos, colocamos en un lugar seguro, ¿no? Y en caso de transportar la máquina, hay que transportarlo sin el disco. Hay que retirar el disco. Uno, porque ya lógicamente el disco o sea, la máquina no va a prender si no está conectada, pero sí podemos romper el disco, golpear, ¿no? Desastillar, y eso no nos damos cuenta y es peligroso. Guardar la máquina en un lugar seguro, solamente para que lo utilicen personal solamente autorizado, no lo puede utilizar cualquiera. Y hay que guardarlo en un lugar adecuado, lejos de la humedad, lejos de productos químicos agresivos o inclemencias del tiempo, ¿no? Bien. Equipos de protección individual. A ver, voy a ponerles un video. En su compromiso con la seguridad laboral, Polpaico Petreos presenta Salud y Trabajo, tarea de todos. Capítulo 3. Los riesgos del humo metálico. A ver, un momentito, les voy a pasar otro video más relacionado, más al tema. A ver, un momentito, porque esto es de lo que vamos a ver más adelante. Un momento. Aquí está. Aquí lo tengo. Ahora sí. Esto está más relacionado al tema de amoladoras.
de todas las recomendaciones. Ahora, dentro de los equipos de protección individual, también se ha visto parte de la imagen, pero consiste en que dentro de estos equipos individuales obligatorios es de acuerdo a lo que dicen nuestros procedimientos para trabajar con estas máquinas. Entonces, entre ellos son las gafas de seguridad, ¿no?, que protegen contra impactos de este tipo de proyección de partículas. Pero de preferencia deben ser los lentes tipo Google, de preferencia, ¿no? Lógicamente se ponen los lentes y encima de la careta facial, pero aún así hay una probabilidad que una chispa de alguna forma pueda ingresar por debajo de la careta facial y debajo del lente y hacernos daño, porque ha pasado accidente. Por eso yo les digo, por experiencia, es mejor utilizar los tipos Google. Los guantes anticorte, si la manipulación dice del material, puede dar lugar a cortes. Hay unos guantes especiales para que son más resistentes a los cortes. El mandil de cuero, para algún tipo de postura peligrosa y para minimizar el riesgo, ¿no?, en caso de que una de las esquirlas pueda volar hacia el cuerpo. Igual que la careta facial. La mascarilla autofiltrante contra partículas va a depender mucho del tipo de mascarilla, pero mayormente son las mascarillas que deben tener filtros para residuos sólidos, ¿no? Partículas sólidas. Los soldadores mayormente utilizan una motita color lila, que es la P100, mayormente. Y para la protección de ruido, los tapones auditivos, porque si sobrepasan ruidos por más de 80 decibeles, debemos utilizar los tapones auditivos tipo copa, ¿no? Tipo copa. Bien, cuando hacemos esmerilado, picado de escoria, entonces, ¿cuáles son los riesgos que podemos tener ahí? Entre ellos, las descargas eléctricas, accidente en los ojos por las partículas. Que se puede escapar o rotura del engranaje, de las muelas de los engranajes. Quemadura y cortes en el cuerpo, aspiración de polvos, partículas y daños por generación de humos metálicos. Como pueden ver, cuando vamos a trabajar con amoladora, sea para desbastar o para cortar, lo primero que vamos a quemar, igual que las soldaduras, es el revestimiento que tiene el metal. A veces tiene el revestimiento epóxico, ¿no?, como una especie de base. Y estos revestimientos son tóxicos, entonces estos humos son tóxicos. Dentro de sus características, tienen cable de alimentación, tiene que estar en perfectas condiciones, ¿no? Su interruptor también en perfectas condiciones. El uso del EPP adecuado para este caso de ruido, ojos y si es para los oídos, vamos a utilizar los tapones y para los ojos los lentes. El mango tiene que ser ajustado apropiadamente. Y el disco de corte o desbaste tiene que tener su guarda. Si no tuviera guarda, va a terminar como esta máquina que ustedes pueden ver aquí, que no es color rojo, o sea, no es pintura roja, es sangre. Este disco ha causado el corte de alguien, ¿no? Recomendaciones: cuando vamos a esmerilar, hay que revisar las conexiones, que la máquina esté aterrada, ¿no?, los tomacorrientes en tierra, y el buen estado de los cables. Los lentes, la pantalla, la careta facial, ¿no?, el uso del respirador adecuado. Equipos de seguridad. Se deben observar práctica básica de seguridad cuando hacemos ciertas actividades. Leer el manual de funcionamiento de los equipos es muy importante, no hay que creer que ya conocemos todo. Hay que utilizar camisas de manga larga y guantes durante el corte, ya que se genera metal fundido. No olviden que esto calienta también. Se requiere protección a los ojos, gafas oscuras. En caso de soldadura, ¿no?, utilizan cristales de 7 a un número 9, mayormente de 10 o 11 o 12. Precauciones de seguridad, porque la descarga eléctrica nos puede matar. Una instalación, conectar a tierra a las soldadoras según las normas aplicables. No hay que tocar las partes metálicas, partes eléctricas, bajo corriente o electrodos, ¿no?, con la mano.
los guantes o la ropa, pero mojada. No hagamos eso nunca, o estemos sudando. El humo y los gases pueden dañar nuestra salud, por eso hay que mantener la cabeza fuera del humo. Trabajar con una ventilación adecuada, si es posible utilizar ventilación forzada, ¿no? De repente vamos a usar un extractor de aire, un extractor de humo. Rayos del arco nos pueden hacer daño, esa luz candescente nos puede hacer daño. Tiene rayos infrarrojos y rayos UV que nos pueden quemar hasta la retina. Bien. Precauciones de seguridad, precaución del riesgo de incendio y quemadura, chispas que pueden causar incendio, quemarnos. Si trabajamos, por ejemplo, dice acá que no se encuentren, si trabajamos cerca de materiales inflamables, con la chispa podemos nosotros quemar, o con el ruido, ¿no? Que podría pasar los 80 decibeles y nos pueden hacer daño. Y si utilizamos marcapaso, no podemos hacer este tipo de trabajo, porque es peligroso, produce radiación. Explosiones, no soldar en proximidad de recipientes a presión, por ejemplo, en donde esté el acetileno, por ejemplo, puede explosionar. Los humos de soldadura, ¿no? Al aplicar el foco calorífico, dice, sobre el material, esto va a quemar la pintura y va a botar el humo de la pintura, del revestimiento del metal, ¿no? Del disco mismo. O sea, todos esos humos metálicos nos hacen daño, ¿no? Producen daño a nuestro organismo. Estos humos y gases se desprenden, dice, depende de la soldadura, pero mayormente todas van a generar humo. El tipo de soldadura, características. El metal base a unir y su recubrimiento superficial también produce estos tipos de humos. El metal de aportación con sus correspondientes sustancias protectoras, ¿no? Que tenemos ahí, los desintoxicantes, los aglutinantes, los gases fundentes. Y dentro de los riesgos químicos, el plomo, el cadmio, que son aportantes, por ejemplo, para la base de las pinturas. El fosgeno, que proviene también en los desengrasantes. Las pinturas, revestimientos que tienen productos químicos que son muy tóxicos y que nos pueden hacer mucho daño. El efecto de los humos a la salud, ahí tenemos el acetileno, tienen el origen con el contenido en los cilindros de gas comprimido mayormente, en una exposición así en un lugar cerrado, así en alta concentración, inmediatamente el acetileno nos puede causar intoxicación, adormecimiento, elevación de la presión sanguínea. En contacto con la piel nos causa quemaduras. Cuando trabajamos en lugares cerrados, por ejemplo, un espacio confinado, y es altamente inflamable, ¿no? El humo de berilio es un aportante del metal, que en una exposición aguda nos puede producir tos, dificultad para respirar. Mayormente ataca a nuestro sistema respiratorio, mayormente. Y con el tiempo, hasta puede ser fatal, puede producir cáncer. El fosgeno, igual, es otro material aportante. Dentro de su exposición aguda, hay irritación en la boca, en la garganta, los ojos, nos causa tos, dificultad. También afecta nuestro sistema respiratorio. Y en una exposición crónica futuro, por la reacción con la humedad en los pulmones, ojo, ese humo de fosgeno que ingresa a nuestros pulmones por el líquido que tenemos en los pulmones reacciona y puede producir, dice, cloruro de hidrógeno, que a su vez destruye el tejido pulmonar. O sea, podemos terminar muertos con el tiempo. El cadmio, también, otro material aportante en la base de las pinturas, también en los metales, ¿no? En una exposición aguda. Cuando digo exposición aguda, significa una exposición así inmediata. Nos arde los ojos, nos arde la nariz, tenemos dolores del pecho, dificultad para respirar, produce hasta vómitos, ¿no? Nos puede causar generación de líquidos en el pulmón en grandes cantidades, puede causar la muerte. Y a futuro, o sea, en una exposición crónica a futuro, o sea, exposición crónica significa que siempre estamos trabajando en lo mismo. Si no nos cuidamos, puede producir enfermedades a nuestro riñón, a nuestro hígado, perdemos peso y es material cancerígeno. El plomo, igual, otro
otro aportante de los minerales, de las pinturas. En su exposición aguda, la ingestación de este óxido de plomo causa envenenamiento, ¿no? Envenenamiento por plomo. Dentro de los síntomas ustedes van a probar, van a saborear un sabor metálico en la boca, pérdida del apetito, náuseas y calambres. Eso es en una exposición inmediata, pero a futuro esto nos puede producir cáncer inclusive, ataca el sistema nervioso. Esto es un pulmón, aquí vemos un pulmón de un soldador, ¿no? Pulmón normal y un pulmón de soldador. Bien. Voy a mostrarles un video para... En su compromiso con la seguridad laboral, Volpaico Petreos presenta Salud y Trabajo, Tarea de Todos. Capítulo 3. Los riesgos del humo metálico. El humo metálico es un contaminante químico presente en distintos procesos industriales. En este video aprenderemos sobre este agente contaminante, sus características, los efectos sobre nuestro cuerpo y la forma de prevenir sus impactos en nuestra salud. El humo corresponde a la suspensión de partículas sólidas procedentes de la condensación de vapores, de reacciones químicas o combustiones. Por ejemplo, en los procesos de soldadura y oxicorte. El humo metálico está compuesto por partículas microscópicas que se condensan y pueden estar suspendidas por mucho tiempo en el aire que respiramos. Su pequeñísimo tamaño le confiere la capacidad de alcanzar nuestro sistema respiratorio a nivel de los alveolos e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Es importante recalcar que estos humos metálicos, ¿no es cierto?, pueden tener diferentes efectos en la salud, dado que en los humos de soldadura hay partículas y estos humos, ¿no es cierto?, que pueden influir en la salud del trabajador si no se observan las medidas de prevención adecuadas. Efectos fundamentalmente sobre las vías respiratorias, como efectos que pueden ser agudos o crónicos, y efectos sensibilizantes, vale decir que producen una reacción en que el organismo puede manifestar algún tipo de alergia. Por otro lado, también existen algunos efectos sobre otros órganos dependiendo, ¿no es cierto?, del humo metálico que utilicen, ¿no es cierto?, vale decir riñones, hígado, y también se postula de que puede haber algunos efectos cancerígenos y algunas neumonitis, algunas alveolitis que tienen que ver con algunos de estos humos de soldadura. La Asociación Chilena de Seguridad, dando cumplimiento a la Ley 16.744 en su programa de vigilancia médica, también protege a los trabajadores que están expuestos a humos metálicos. Para ello, el programa los somete a un examen de orina y o sangre, según el agente de riesgo, que deben de tomarse fin de turno laboral. ¿Por qué fin de turno laboral? Porque es donde obtenemos las mayores concentraciones del agente de riesgo, en este caso cromo, magnesio, cobre, etc. El trabajador expuesto a humo metálico debe siempre de estar con todos sus elementos de protección, y en la toma del examen la enfermera nuevamente capacita, educa y sensibiliza al trabajador en el uso de sus elementos de protección. Por lo tanto, lo fundamental en esto es la prevención, y la prevención se hace haciendo un control del agente de riesgo primero en el ambiente de trabajo,
Y en el ambiente de trabajo significa, si yo puedo sustituir el elemento que voy a ocupar para la soldadura por uno menos dañino o menos tóxico, trato de hacerlo. Si no lo puedo hacer, tengo que tomar algunas medidas ambientales de control en la fuente, que tienen que ver fundamentalmente con la ventilación general y la ventilación local en el puesto de trabajo donde está el soldador. También las medidas de protección, ¿no es cierto?, hacia el propio trabajador. Y en ese sentido, el trabajador tiene que tener mucha conciencia de que al estar en contacto con esta diversidad de productos que pueden afectar su salud, no puede descuidar su protección. Y la protección está insistiendo en su careta facial, en sus máscaras con filtro, y que muchas veces el trabajador dice, no, esto es incómodo usar la careta y usar la máscara, pero eso no es causal de que uno deje de despreocuparse. El humo metálico implica grandes riesgos para la salud. Sin embargo, las medidas preventivas son muy efectivas para minimizar los impactos de este contaminante en el bienestar de los trabajadores. Trabajar en lugares ventilados, implementar sistemas de ventilación adecuados y también el uso estricto de protectores respiratorios eficientes. Como podemos observar en las imágenes a través de los médicos, es muy importante tener en cuenta, ¿no?, el control que debemos tener nosotros cuando hacemos trabajos en caliente, porque no solamente es el que genera calor o chispas, sino también a la vez los humos que producen, los rayos que emiten, el ruido, pueden afectar nuestra salud, nuestro sistema nervioso, hígado, riñones, pulmones, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver el pulmón de una persona normal y el pulmón de un soldador. Una persona que tiene este tipo de pulmón prácticamente ya está casi muerto. Entonces es muy importante tener en cuenta el procedimiento a utilizar para los diferentes tipos de actividades con trabajo, con amoladora, soldadura, ¿no? En la amoladora, los humos que después pueden terminar afectándonos a nuestra salud. O sea, tenemos dos tipos de riesgos. A nuestra integridad física, nos puede cortar, quemar, y a nuestra salud nos puede producir enfermedades irreversibles, a nuestros órganos, ¿no?, órganos vitales, ¿no?, en este caso como los pulmones, ¿no? Muy importante tenerlo en cuenta. Bien, señores, de esta manera hemos terminado, ¿no? De esta manera hemos terminado ya